les habíamos anticipado que es parte de este nuevo tipo de burbuja económica, ¿no? Como comentaba con María Cristina, es sorprendente que en Ecuador, del país donde que yo vengo, las casas de la ciudad que yo soy están alrededor de una más o menos económica, calcúlale que debe de estar en unos $50,000, pero súper económico. Una casa ya medio ubicada en un sector, perdón, un poco privilegiado, estamos hablando sobre los 100,000, que ya está medio privilegiado, y estás hablando de que están en 150,000, $200,000. ¿Y cuál es el salario básico de una persona en el Ecuador? ¿Cuánto gana una persona, el mínimo? Una persona no llega a $500 mensuales. ¿Y cómo se puede mantener una casa que valga 50,000 o 100,000 dólares con $500 mensuales? 100,000, imagínate, pero son casas que la gente está comprando sobre los 200,000 en este momento. ¿Y Perdón, cómo, parece que hasta tos me dio solo de pensarlo? de pensar en eso. ¿Y cómo acceden los ecuatorianos a los préstamos bancarios para poder...? Una interesante pregunta. Lo que sucede es esto, es que en Ecuador se ha dado un fenómeno. Muchas personas hacen sus depósitos allá se llaman cooperativas de ahorro y crédito, también bancos que pagan considerables intereses, pero lamentablemente esos intereses no logran el objetivo que en sí debiera de ser, ¿no? Darle un préstamo a una persona que pueda más adelante el poder pagar esos compromisos que tienen. Perdón. ¿Y la banca en Ecuador es una banca privada o le pertenece al gobierno? ¿Cómo funciona el tema de la banca? ¿Cómo funciona el tema de los préstamos bancarios en caso de que sea del gobierno? Bueno, en caso de que sea del gobierno es a través de la Corporación Financiera Nacional que maneja esos tipos de préstamos, pero no los veo muy convenientes, ni tampoco ellos clasifican mucho, ya que ellos están trabajando más con las cooperativas de ahorro y crédito que se encargan de dar estos préstamos, los bancos, y en eso pues te puedes imaginar que ahora mismo, como he manifestado en otros programas, la industria que más trabajo da a los ecuatorianos es el gobierno. Increíble. O sea, hablemos de que ahora mismo hay como el doble de ministerios casi de lo que había antes. Hablemos que con este boom el presidente Correa ha logrado dar a través de construir casas, hospitales, escuelas, o sea, que en buena hora, ¿no? Pero el problema es que esto ha dado un fenómeno en que las personas tienen un buen ingreso de dinero. Un chofer, de lo que yo sé y puedo comprobarlo por personas que conozco, un chofer allá está aproximadamente ganando alrededor de unos $1,000 a $1,500 mensuales, que para nuestro país es un dinero considerable. Estamos hablando que un lunch en mi país no vale ni $2. Entonces te puedes imaginar que si un lunch no vale $2, una persona que gana $1,500 es un dinero considerable, y si es una pareja, pues están ganando alrededor de unos 2,500, si la mujer gana unos 1,000 o 500, $2,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas compran este tipo de casas que valen 50, 100, 200,000, porque hay otras personas con otros profesionales, ingenieros, abogados, que trabajan para el gobierno ecuatoriano y están ya sobre los $2,000, los profesionales. Ahora, si hablamos de los asambleístas, ellos están en 6,000, o sea que son los privilegiados. Entonces, estos profesionales que ganan $2,000 y pueden llegar a $3,000, ellos están comprando casas que están evaluadas en 150, 200, 300. Hay apartamentos que te llegan a costar $100,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento estamos hablando que el gobierno ecuatoriano está dando una gran cantidad de fuentes de trabajo a muchos de los compatriotas. Pero ¿qué pasa? Si en un momento dado no logran seguir manteniendo estos mismos ingresos económicos, comienza a desacelerar, como dicen los técnicos en la matemática, comienza a desacelerar este tipo de inversión del Estado para el pueblo, para los ciudadanos. Entonces esto quisiera decir que automáticamente esta gente quedaría en el desempleo. Y si no hay los mismos ingresos que hay ahora, muchas de las personas tendrían que comenzar a bajarse los sueldos.
El problema es, ¿qué sucedería si estas personas ya no pueden pagar sus obligaciones de los préstamos que hicieron en los bancos? ¿Quién asume esas deudas entonces? Ahí está la pregunta del millón. Prácticamente los bancos tendrían que hacerse cargos, como lo que pasó aquí, de esas casas. O vendrían a hacer préstamos tóxicos, porque ni pueden hacerse cargo de las casas, ni tampoco pueden cobrar el dinero que les cuesta. Los que saldrían perjudicados aquí serían los depositantes. ¿Por qué razón? Porque los depositantes se encontrarían con la ingrata sorpresa de que ya no les pueden pagar los intereses. ¿Por qué razón? Porque la gente ya no viene a pagar sus obligaciones. Y es interesante ese planteamiento por una razón. Yo descubrí que una de las comunidades más importantes latinoamericanas aquí en la ciudad de Nueva York, probablemente la segunda mayoría, es la comunidad ecuatoriana, que genera en el renglón de la economía del país, es el segundo en importancia, la industria, o mejor dicho, la inversión que realizan los ecuatorianos que viven en la ciudad de Nueva York y que generan dinero para la economía de Ecuador, impactan la economía de una manera muy especial. Y si eso está pasando con estas personas que invierten en Ecuador, podría crearse un mercado nervioso, por decirlo de alguna manera, como pasó también con la apertura que realizó precisamente el presidente. Hizo una apertura para que la gente invirtiera, enviara productos desde aquí, y entonces hubo una apertura incluso dentro de las mismas aduanas. No se cobraban impuestos, tenían ciertas facilidades, pero en un momento dado fue tan grave el impacto para la propia economía local, en Ecuador, que la gente que llevaba, por ejemplo, sus productos electrodomésticos y los productos que compraban aquí, iban en detrimento de los comerciantes de Ecuador, que entonces no podían vender sus productos o no los podían vender competitivamente. ¿Qué pasó? Que entonces el gobierno cambió inmediatamente y de forma abrupta ese modelo de negocio, y lo que hizo fue que cerró las puertas. Dijo de la noche a la mañana: nadie trae más aquí ni un alfiler. ¿Qué pasó? Las aduanas se represaron, la gente perdió millones de dólares y todavía hay problemas muy serios que el gobierno ecuatoriano no ha podido resolver. Y ese es un problema que lo he visto en la comunidad ecuatoriana, que definitivamente busca muchísimo el apoyo del gobierno ecuatoriano, porque lo he visto con los planes que están desarrollando aquí a través del consulado, pero no logra resolver asuntos de orden, digamos, económico, allá y aquí. Y eso probablemente es muy negativo y quizás también sea dañino para eso que estás diciendo sobre la economía en Ecuador. Exactamente, porque si nosotros no desarrollamos fuentes de trabajo reales, eso significa que fuentes de trabajo perennes, que vayan evolucionando, que vayan abriendo más oportunidades, va a estar muy, muy difícil y complicado que la economía se siga manteniendo al mismo ritmo que está. Entonces, más de una ocasión he hablado y he manifestado, como tú bien dices, en el consulado ecuatoriano, en lo que se llamaba antes la CENAMI, ahora es la Vicecancillería de Movilidad Humana, donde he dicho que hay que desarrollar proyectos que sean para corto y largo plazo. ¿Por qué razón? Porque en este momento, como te expliqué, en caso de que se dé un bajón en los ingresos que tiene el gobierno ecuatoriano, prácticamente quedarían muchos proyectos sin concluirse, o quedarían muchos de estos ministerios con gran déficit de dinero, que tendrían que prácticamente terminar siendo estas personas desempleados, y personas que en base a sus ingresos económicos bastante fuertes han comprado casas sumamente caras. En Guayaquil también no hay una gran diferencia, en Quito, en Ambato, La Tacunga, todos esos lugares son casas que fácilmente se puede comprobar a través del internet. No es que yo lo estoy aquí descubriendo, no, esto solamente hay que entrar al internet, en inmobiliarias en el Ecuador, se van a dar cuenta que eso está ahí. O sea, las casas sumamente caras debido a los ingresos económicos por sueldos excesivos, desde mi punto de vista, de acuerdo al país en el que estamos y de acuerdo a la industria que tenemos.
Si nosotros mejoraríamos la industria ecuatoriana, posiblemente se pueda mantener este tipo de salario. Pero para hacer este tipo de cosas tendríamos que prácticamente desarrollar formas en las que nuestro producto interno bruto comience a trabajar mejor. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, en vez de depender que de un país, un ejemplo, nos vengan una cantidad de licuadoras, nosotros debiéramos hacer por lo menos el 60 o el 70% de las partes que necesita esa licuadora para que solamente el motor y el 30% vengan para ser ensamblados. Pero si nosotros permitimos que vengan el 70, el 80, el 90, el 100% de ese artefacto para ser ensamblado en el Ecuador, entonces nosotros no estamos haciendo nada. Prácticamente los que están haciendo el dinero son los que representan a ese producto, pero no están abriendo fuentes de trabajo donde que diga estas personas fabrican partes para esa licuadora, que es lo que hizo Brasil con Lula da Silva. Lula da Silva lo primero que hizo es decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros estamos importando partes para el gran mercado que tenemos para ensamblar carros como Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan y Isuzu, una infinidad de marcas que ellos ensamblan ahí de carros, maquinarias, paneles solares, hacen maravillas allá. Pero ¿qué es lo que sucede? Es lo que les dijo a los chinos: ustedes, si yo les traigo acá un 50%, ustedes se llevan de aquí un 50% de nuestros productos. No podemos estar trabajando en esta balanza económica donde que ustedes nos traen todos los productos y nosotros terminamos solo comprando. O sea, no podemos ser solamente consumidores, también tenemos que ser exportadores para que haya esa recompensa de obra de mano, ¿no? Entonces, Lula da Silva, viendo eso, antes de que entre Lula da Silva, Brasil prácticamente tenía un 50-50, la diferencia de Ecuador. Que eso quiere decir que el 50% de los productos de ellos importaban y el otro 50% ellos producían para su mercado interno. Pero Lula da Silva dijo, no, esto no puede funcionar así. Ahora ellos están entre el 60 y el 70% de productos que cubre las demandas de ese país fabricados ahí. Nosotros como ecuatorianos máximo tenemos un 30% que cubrimos el mercado interno con productos propios. Entonces tenemos un 70% de productos que importamos para el consumo interno. Esa balanza que tenemos de importaciones y exportaciones no nos permite crecer. Entonces, en eso hay que trabajar mucho, y eso es de lo que he venido hablando en el consulado ecuatoriano, he venido hablando en lo que era la CENAMI, he estado hablando inclusive en el mercado de telecomunicaciones, cuando vino los delegados del Ministerio de Telecomunicaciones, dejándoles saber que nosotros como migrantes gastamos millones de dólares en llamadas por teléfonos al Ecuador, y lamentablemente no se logra rebajar una parte de las llamadas porque no somos dueños de los satélites. Eso, o sea, como para ponerte unos pequeños ejemplos en perspectiva, si las personas quisieran profundizar más de este tema, sería importante tenerle aquí también a un experto económico, ¿no? Para yo poder estar entre que nos... Vamos a invitar a un experto económico en nuestro próximo programa. Exacto, para poder estar en este dirigir, porque él puede darme su versión y yo le digo cuál es la causa, porque este no es un tema que recién lo vengo tratando, es un tema que comencé inclusive cuando, y te lo vuelvo a mencionar, hace rato te escuchamos en la grabación, cuando vino el primo del presidente Correa a ofrecernos unas acciones de un ingenio que era las joyas de la corona, como lo llamaban en ese momento, el ingenio Astra o Q2. Entonces, el ingenio, perdón. Ingenio Astra, el ingenio azucarero. Astra. Que viene siendo Q2. Eso fue parte de lo que, de la misma fórmula. Mira lo que son las cosas de la vida. Ahí te va la fórmula esta. Los Isaías, que ahora están acá viviendo en Miami, justo donde te hablo, eran los dueños de Filambanco. ¿Qué es lo que pasó? Filambanco entra en quiebra porque no tenía para devolver el dinero a los depositantes. ¿Por qué no tenía el dinero para devolverle a los depositantes? Porque ellos lo tenían aquí. El banco se prestaron ellos mismos. Entonces terminaron siendo préstamos tóxicos, pero ellos eran los tóxicos y los que intoxicaban a la gente. Entonces, imagínate lo que es, ellos se prestan el dinero, ¿no? No pueden pagarle a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Les presta dinero para que ellos paguen a todas esas personas que habían depositado y habían cogido. No les pagan a ellos y van y compran estos ingenios. Lo que pasó aquí también, recuérdate con Obama, ¿qué es lo que hizo? Dio el dinero para que estos grandes bancos que habían entrado en quiebra
tengan liquidez y comiencen nuevamente a fluir el movimiento bancario, pero estos ciudadanos muy acostumbrados a vivir una vida cómoda, cogen todos estos grandes asesores de estos bancos y se van de vacaciones a Las Vegas con los mismos sueldos, $400,000 de sueldo al año. Entonces ahí es cuando Obama, recuérdate que puso un alto, dijo, no, esto no puede funcionar así. Este fue un dinero directamente, y esto es lo que nosotros nos está pasando. Estamos pagando más de lo que gana un ciudadano. Mira, mis hermanos ecuatorianos se merecen ganar eso y mucho más, pero sí hay las posibilidades. Dice un refrán que uno tiene que estirarse hasta donde le dan las alas, pero cuando comienzas a sentir que de poco a poco te está cogiendo frío porque te estás destapando los pies. ¿Te das cuenta? Ahí te pongo lo que es la economía que va dando la vuelta, o sea, regresa al mismo círculo vicioso, y esto es lo que hicieron ustedes, ocuparse el dinero que no les pertenecía. En este caso, el presidente lo que está haciendo es a través de los préstamos, manejando todo este gran trabajo que viene haciendo. Hay que reconocer que es un gran trabajo el ponerse a hacer tantas carreteras, hospitales, pero ¿qué viene después de que si no hay para pagar esta situación de los préstamos chinos? Viene el gran problema que esta gente acostumbrada a ganar grandes sueldos se endeudó en base a sus grandes sueldos, pero el rato que ya no tiene el mismo sueldo, ¿quién paga las consecuencias es el pueblo? Es cierto, pero hagamos una aclaración o por lo menos un recordatorio. Durante el gobierno de George Bush también él le tiró la toalla a no sé si recuerdas, a las compañías de aviación, y fue la misma cosa. Yo no entiendo cómo el gobierno le da estas facilidades a compañías privadas, para que después entonces nosotros tengamos que pagar a las compañías privadas por servicios que ya estamos pagando. Eso es una cosa muy 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 extraña. En el caso de Obama también pasó con el tema de que le tiró la toalla a los banqueros, y en consecuencia a estas grandes corporaciones, pues nosotros terminamos pagando los platos rotos. Ahora, yo tengo una pregunta con respecto a Ecuador, porque me sorprende muchísimo que una de las economías sólidas que yo recuerde de América Latina, incluso joven, yo me acuerdo muy muy muchacha, que una de los destinos que consideré alguna vez fue Ecuador, porque Ecuador era un lugar próspero para ir. Muchos colombianos viajábamos allí buscando el sueño, el sueño americano, pero en Latinoamérica, o a Venezuela. Y resulta ser que ahora la economía en Ecuador está en trizas, y peor que Venezuela, o mejor dicho, y Venezuela, ambos muy mal. Y lo curioso es que Ecuador es un país muy rico, es un país con una diversidad enorme, no solamente en su geografía, sino en sus recursos naturales. Ecuador es uno de los países con más petróleo, que quiero que me hables de un fenómeno también con respecto al manejo que le está dando el presidente Correa sobre el asunto de la petrolera que él está considerando hacer, después de que había dicho que no iba a explotar el petróleo. Entonces, ¿cómo es posible que estos países latinoamericanos, me vas a decir que por los gobiernos corruptos, y es verdad, pero también los pueblos no hacemos nada? Nosotros permitimos que estos personajes, después de esquilmar nuestras economías, se vayan a vivir a Miami tranquila y cómodamente, y nadie los persiga. Ahora, Ecuador, como decía, con esa biodiversidad en todos los órdenes, pues no invierta socialmente en turismo. Me decías que, por ejemplo, hacías la comparación con Costa Rica. Es un buen punto, y sabes que eso también es una cosa que hay que a veces estar ciego. No hay que ser ministro de turismo para entender que la economía, que Ecuador es más grande, que tiene más cosas que Costa Rica, y Costa Rica recibe más dinero. $3,000 millones al año. Sí, imagínate. Entonces, Chad, y quiero agradecer a todos los amigos de Radio Latino 2. Les comento, tenemos prácticamente en el transcurso de 2 horas tenemos casi 300 entradas. ¡Wow! 300 amigos. Lo pueden comprobar si quieren entrar a Radio Latino 2. Hay una página que se maneja para saber cuántas personas están entrando. Tenemos, como les digo, casi 300 personas que han entrado ya a ver Radio Latino 2. Eso en primera parte quiero agradecer. Y en buena hora traes a colación esto, porque es un tema muy 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 interesante debido a una circunstancia. La explotación del Yasuní ITT, que es Tambococha y Tangupini, algo así, es prácticamente a la entrada del Parque Nacional Yasuní. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a dar $18,000 millones, ¿no? La venta de todo este petróleo.
pero el gobierno ecuatoriano, en lo que va del transcurso de lo que está al frente, ha gastado más de 10.000 millones de dólares por año. Wow. Entonces, 18.000 millones de dólares. Recordemos que en esto hay que recién comenzar la exploración de todo lo que va a ser el trabajo para explotar el petróleo. Bueno, el punto es que unos cálculos de unos economistas y gente que dueños de negocios y todo eso que manejan en el Ecuador el turismo, calculan que Ecuador puede sobrepasar los 3.000 millones de dólares anuales en turismo. O sea, tomando en cuenta que si Costa Rica, con menor espacio, como tú dices, físico, y también con menor diversidad de animales, de flora y fauna. Y menos infraestructura, porque a pesar de que le han invertido al turismo y a todos los complejos turísticos, llámese hoteles, centros ecológicos que le están apostando muy duro, sin embargo, a pesar de todo eso, Ecuador tiene todavía mucho más facilidades. No, y una cosa que no hemos sabido sacarle provecho, ¿me entiendes? El tener 3 millones de migrantes en el mundo, eso quiere decir que estas 3 millones de personas sácale solo 100.000 de esos 3 millones. Estás hablando de que hay 100.000 ecuatorianos con una gran capacidad de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el transcurso de todo este tiempo y la queja que yo he tenido con el consulado ecuatoriano, con la casa comercial, y cuando han venido embajadores, cuando han venido los agregados comerciales, cuando he estado con el embajador para las Naciones Unidas? O sea, no estoy hablando que he hablado con la gente de menos rango, no quiero decir con eso que ellos no tengan la capacidad como para hablar, lo que quiero decir que mejor que esta gente no ha tenido oportunidad de acercarse a estas personas que bien pueden pasar el mensaje de cuánto ecuatoriano hay con gran conocimiento para desarrollar infraestructuras de turismo, como ya lo han demostrado, por ejemplo, en la provincia de La Suay, en un pueblo que se llama Gualaceo. Han hecho casi una copia de lo que es aquí Sesame Play en Pensilvania. Increíble, con toda la maquinaria que tienen ahí de agua, con todos los juegos, lo han hecho. Entonces esto debiera de darles la pausa para decir: nosotros necesitamos organizarnos de una forma en la que los ecuatorianos que residen en el exterior se manifiesten con ideas, pero vamos a trabajar con ellos para que las ideas que van fluyendo se vayan concretando. Pero lo que sucede es que en este gobierno, y lo digo porque he pasado esto y puedo demostrarlo con pruebas, ideas que yo he propuesto no se han manejado, no porque me tienen que pedir a mí, pero simplemente decir: oye, Wellington, me parece excelente tu idea, vamos a comenzar. Lo que pasa es que ellos no aceptan la crítica. Si no sale de ellos, no es una idea que funciona. Entonces, como dije hace rato, voy a hablar con todo respeto al presidente de la República. Tú te puedes imaginar que el presidente de la República jamás ha estado al frente de ninguna fábrica. O sea, él no tiene el más mínimo conocimiento de lo que es manejar una fábrica y demostrar que eso tuvo éxito. Pero bueno, yo hago una pregunta. Él es economista de Harvard. Bueno, por lo menos sabe la teoría. Imagínate un tipo que en teoría se sabe todos los libros de navegación, le suben en un barco, vaya a saber dónde fue a parar. ¿Te puedes imaginar? Eso suena contraproducente, porque si se supone que él haya creado políticas económicas para desarrollar a Ecuador y hacerlo grande, porque está generando una infraestructura, por lo menos en las vías. Yo he conversado con ecuatorianos que viven encantados porque Ecuador ha crecido muchísimo. Ahora, haciendo un paralelismo de las gestiones de gobierno que desarrollan programas que mejoran la calidad de vida de la gente y su economía, pues yo quiero hacerle un reconocimiento público al gobierno colombiano en la cabeza del presidente Santos, que a eso sí le vamos a anotar un punto. Está haciendo obras sociales en lugares, mejor dicho, obras o infraestructura turística en la zona de Pereira, por ejemplo. Pereira se ha desarrollado con todo su estructura de gobierno, llámese los alcaldes, la participación de la cónsul nuestra de aquí de la ciudad de Nueva York, que ella fue gobernadora en Risaralda, y bajo su mandato
se desarrolló mucho la zona cafetera creció enormemente, se ha convertido en un destino turístico por excelencia que se admira y se quiere. Eso, por un lado, apuntémosle a su gestión, a la cónsul y a todo el grupo de trabajo. En otra parte, ha descuidado enormemente uno de los valores más grandes que tuvo Colombia o que ha tenido Colombia y que prácticamente lo perdió o lo ha perdido, que es el caso de San Andrés. El tema San Andrés es algo que nos duele en la piel a los colombianos. Es como una daga metida en el sistema. Y yo pienso que ahora la actuación de él, aunque tardía, era importante. Nosotros no podemos dejar de la noche a la mañana que un gobernante, y así lo miro yo, un gobernante como Ortega, para fortalecer sus imperfecciones de gobierno y su mala administración, esté buscando una fórmula nacionalista y saliendo a pelear con los vecinos para reclamar derechos que son ya no existen como derechos. Eso es como nosotros vengamos ahora a reclamarle a Panamá. Panamá nos perteneció, fue parte de la Gran Colombia, fue parte de todo. Entonces nosotros ahora vamos a llegar y vamos a ir a la Haya y decir, señores, mire, o los mexicanos venir aquí o a la Haya y decirles, miren, los americanos nos robaron Texas. Les compraron. Sí, pero sí, eso es bueno. Eso es culpa de los gobernantes, pero quiero acotar algo al tema tuyo, que es muy importante dejar saber que Colombia, con todas sus complejidades que significa el hecho de tener paramilitares, de tener guerrilleros, narcotraficantes. Bueno, entonces narcotraficantes y todo. Y terroristas. Ese gran conglomerado de personas que no están de acuerdo. Sin embargo, la economía de Colombia no es que ha sido sólida, pero se ha sabido mantener. Nosotros vivimos como una burbuja. Es un fenómeno muy extraño, porque también, súmale a eso, que somos la democracia más antigua de América Latina. Nosotros no tenemos golpes de Estado desde el 50 y algo, el 58, que fue durante la época de Gustavo Rojas Pinilla, el expresidente, que además fue un militar. Pero nosotros hemos tenido problemas sociales muy graves, que no sé, yo a estas horas del día, yo no sé cómo nosotros podemos lidiar con eso y al mismo tiempo tener una economía próspera. Por ejemplo, nosotros tenemos el nivel de secuestros más alto del mundo, el de desplazamientos más alto del mundo. Allí no es extraño que tú tengas una finca y que de pronto te lleguen 10 tipos armados, que son los terroristas, los de un grupo y los de otro, porque los paramilitares nacieron para controlar a los terroristas de las FARC, y las FARC se liaron contra los paramilitares, contra el gobierno y contra el pueblo, porque esos sí son los grandes opresores. Entonces, que ahora están por cierto, de vacaciones en La Habana, con la anuencia del gobierno de Santos, que ese es uno de sus errores. A mí no me parece que él debió haber manejado eso así, pero claro, en Colombia nosotros los presidentes tenemos como los presidentes tienen una pasión igual a la de los colombianos por el fútbol. La pasión de los presidentes de ahora es tratar de buscar el Nobel de la Paz. Mira, por ejemplo, el presidente Pastrana se ha pasado toda su vida, después de que salió del poder, metido en España buscando cabilderos para que lo apoyen en su gestión. Él trabajó el tema de la paz, pero de una manera muy equivocada, porque él se le arrodilló a los terroristas y después les dijo, vengan para la casa, llévense el cuarto de territorio que nosotros se los regalamos y sigan secuestrando y sigan matando y haciendo lo que les dé la gana, hasta que llegó Uribe. Todo el mundo me va a decir, ¿vas a defender a Uribe? No, yo nunca he sido uribista, y lo aclaro, porque es que es muy difícil en Colombia decir que uno es uribista o contra Uribe. Yo siempre he dicho que los colombianos necesitábamos un diablo para sacar otro. No había forma de controlar el problema social que teníamos en Colombia. O nos secuestraban y nos mataban. La gente no podía salir de una esquina a un pueblo, porque lo secuestraban y te mataban. Entonces tuvimos que tener un Uribe, un hombre de mano fuerte, y ahora tenemos que volver a tener un hombre de mano fuerte, o una mujer, pero necesitamos alguien que controle ese horror que se llaman las FARC, que ahora quieren tener curules en el gobierno. Ahora le están exigiendo a los colombianos que les permitan poner 8 congresistas. Tenemos como 200.
que se llevan la cuarta parte de la economía nacional. Ustedes tienen gente que eran guerrilleros y todo. Y los tenemos metidos en el gobierno. Sí, a Navarro Wolf, un helenista, que hasta el otro día estaba tirando bombas en las universidades. No, nosotros nos damos el lujo de tener terroristas en el Congreso. De todas maneras, ya que estamos en este tema, sigue todavía a flote, ¿me entiendes? Porque de otra forma ustedes tuvieran un gran problema de miseria en Colombia, y de lo que yo puedo leer, ¿no? Por Colombia he viajado, pero no he estado así constante, ¿no? He estado en Cali, en Pasto, en Bogotá, en la misma isla de San Andrés, entonces conozco el aeropuerto El Dorado, una belleza, ¿no? Donde llegó el Papa ahí en Bogotá, eso es una cosa fenomenal. Entonces, y todo lo colonial de Bogotá es casi igual que Quito, o sea, no hay una gran diferencia. Entonces, siguiendo con el tema, porque el tema tuyo es muy largo para seguirlo, pero siguiendo con el tema, nosotros los ecuatorianos tenemos una gran oportunidad de sacar provecho a la geografía de lo que y a la riqueza de ustedes, sí, es verdad. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, que llega a la cordillera de los Andes, ¿no? Cuando vamos desde Guayaquil, todo vía la costa hasta llegar a la cordillera de los Andes, tenemos grandes manantiales de agua y grandes flora y fauna, donde que se pudiera tener unos complejos turísticos por la cantidad de agua cristalina. ¿Sabes cuánto le cuesta a este país esos grandes complejos de agua? Purificar y bombear esa agua son millones de dólares. Y nosotros tenemos esos manantiales que están saliendo del centro de la tierra. O sea, no nos cuesta absolutamente nada más que poner una tubería y sacar el agua. Y para comentar de esto más, porque sé que lo sabe mucho de esto también, tenemos ahí a nuestro amigo Luis Montalvo desde Virginia. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches a nuestra amiga, que verdaderamente me place escucharla, es increíble el conocimiento que tiene de su cultura. Y me hizo acordar, buenas noches al público, por cierto, antes de olvidarme, a nuestros queridos hermanos latinos, ¿verdad? Porque no solamente ecuatorianos son los que nos escuchan. Me he quedado sorprendido, y al mismo tiempo me llamó la atención una frase que dijo casi el último, para diablos necesitamos otro diablo, y es la verdad. En ocasiones se necesita alguien que tenga mano dura, y yo sé que mucha gente a mí me critica por defender también a John Flores Cordero. Yo era muy joven, también fui uno de los famosos tirapiedras que tanto critica el gobierno actual, que se va a tocar un tema muy interesante sobre los militares en este momento en Ecuador. Flores Cordero, cuando comenzó trató de existir por primera vez la guerrilla o los protestantes armados en Ecuador, pues le dio mano dura. Yo sé que muchos dirán esa no era la forma, pero al menos tuvimos largo tiempo de paz. O sea, no vivimos lo que nos acaba de contar nuestra compañera, ese secuestro diario, ese matar a la gente cuando la familia no tenía cómo pagar o cómo satisfacer los pedidos monetarios de esta gente. Entonces, por un largo tiempo. Ahora que los gobiernos ecuatorianos comenzaron a dar un poco más de suavidad al trato con las FARC y decir, bueno, no es nuestro problema, es el problema de Colombia. Ahora la consecuencia se ha virado, hay el famoso secuestro express, hay un tema ya movimientos como el sicariato, o sea, cuestiones que no había antes en Ecuador, o si había era muy raro. Y resulta que ahora el presidente, después de 7 años, y esa es la parte interesante que se estaba queriendo hablar, y como tocaron el tema, algo sobre lo de la guerrilla, entonces se da cuenta que los narcotraficantes colombianos son un peligro para Ecuador. O sea, recién a los 7 años, cuando después dijo que no era, guerrillero, sino un grupo subversivo que estaba protestando por tantas cosas que dijo, maravillas que habló de este grupo, ¿no? Entonces ahora resulta que se reúne la cúpula militar con la policía y el Ministerio del Interior para hacer un estudio de la situación, y al salir hacia la siguiente declaración dice, sí, reconocemos que al par los grupos subversivos colombianos son un peligro para Ecuador y que los movimientos sociales son de alto riesgo. O sea,
desen cuenta lo que dicen, son de alto riesgo, sí, es verdad, no dicen que son peligrosos, pero es alto riesgo, y que van a salir ahora, después del estudio, del trabajo en escritorio, en mesa, van a salir a hacer las prácticas, cómo van a operar para suprimir estos riesgos. O sea, de la paz con los movimientos sociales prácticamente son lo mismo, utilizan una forma de verbo distinto, pero lo que clasifican prácticamente lo mismo. Bueno, algunos que saben mucho de la situación de militares, saben que cuando los grupos militares armados de una nación salen a hacer las prácticas en otras naciones o en ciertos lugares donde puede haber peligro de conflictos bélicos para demostrar su poderío, y de esta forma amedrentar a los pueblos que posiblemente por ideología distinta a la que tienen las grandes potencias podrían actuar en una forma medio peligrosa para estas naciones, ¿no? Pues ahora resulta que en Ecuador los ecuatorianos somos peligrosos por ir a protestar de algo que no nos gusta, como en este caso de Yasmín. Entonces, lo sorprendente es que semanas antes, un mes antes, Correa dice que ya iba a cortar el suministro financiero para la adquisición de nuevo armamento, de todo lo que necesita la Fuerza Armada, porque no es necesario, porque estamos en paz, no tenemos problemas bélicos. O sea, como quien dice, ya preparando el terreno, amenazando a los militares, como quien dice, si no hacen lo que yo digo, pues comienzo a cortarlos. Y ahora salen los militares, el resultado que hacen la planificación y declaran a los grupos sociales, lo declaran de alto riesgo. Entonces imagínense esto, cómo se trabaja en casos. Estamos teniendo un problema en la transmisión, Luis. Sí, parece que tiene... ¿Saben qué? Me parece curioso, les comento que aquí tengo... Bueno, yo pensé que se cayó de la silla, Luis, ¿qué pasó? Sí, dígame. Yo pensé que se cayó de la silla porque sonó por ahí, ¡pam, pum, pum! Sí, se me cayó el auricular que tenía en oreja, como lo compré recientemente, porque el otro lo lavé, o mejor dicho no lo lavé, lo lavaron accidentalmente en la lavadora, entonces se llamaba, como dicen los chicos allá en Ecuador. Bueno, como digo, entonces es sorprendente ahora que las Fuerzas Armadas declaren a los ecuatorianos movimientos sociales de alto riesgo, o sea, ya van a salir, ojo, van a salir a hacer prácticas en el campo, o sea, dicen, eso significa que van a movilizar cuerpo armado para demostrar cómo van a detener a estos grupos, tanto a los guerrilleros o narcotraficantes que están en la frontera, como los grupos sociales que salen a protestar. ¿Usted cree que no estamos en una dictadura con ese tipo de amedrentación al pueblo? Pero hay una cosa, Luis, también que hay que considerar. Yo pienso que dentro de lo que las responsabilidades que tiene un gobierno es la de proteger a sus ciudadanos. Y recuerda que en este tipo de manifestaciones, que generalmente son violentas, se infiltran personas a las que les gusta o les interesa desestabilizar al gobierno, y en consecuencia el que hace una protesta social organizada paga las consecuencias, porque estos tipos están entrenados para hacerlo. De hecho, hay un estudio y se han sacado una serie de documentos gráficos con cámaras, con fotografías, con ya fórmulas muy especializadas en las donde se hace una demostración de que son grupos organizados los que están haciendo estos actos de vandalismo. Y estos grupos organizados generalmente son asociados al ala izquierda o a la facción política militante de estos grupos, vamos a llamarlos terroristas porque no tienen otro nombre. Los actos que han cometido las FARC contra los ciudadanos colombianos son de la naturaleza más horrenda que nosotros hayamos tenido posibilidad de ver en toda nuestra historia. Es más, a nosotros nos horrorizan las imágenes que estamos viendo de Siria y las imágenes fotográficas que han sacado de las muertes que hizo Saddam Hussein durante la guerra del Golfo Pérsico, que mató a cientos de suníes con gases naranja, gases sarín. Ese mismo de acto vandálico, de una forma tan brutal, la hacen las FARC con las famosas minas
antipersonales que las siembran en los campos y mutilan a los pobres campesinos que tienen que huir de estos lugares que ya están siendo convertidos en centros de guerra, en lugares donde no pueden sembrar ni pueden hacer nada para lograr el sustento de sus familias y el sustento de nosotros los colombianos. Entonces yo pienso que definitivamente esta es una lacra social que hay que erradicar de alguna manera. Yo no creo en que este tipo de grupos se vayan a ajustar a una sociedad actual dentro de la fórmula que estamos teniendo. No creo que sea consecuente con lo que ellos plantean, porque ellos quieren gobernar, pero tú no puedes ser gobernado por un individuo que en el camino ha matado cientos de personas, ha hecho o cometido actos barbáricos tales como el que estuvimos ahora hace poco conocimiento, en donde una pobre familia le secuestraron un hijo durante un año, los chantajearon durante el año, los obligaron a conseguir un dinero para que se los dieran, se les dieron el dinero, tuvieron que vender sus propiedades, casi le sacan la sangre para poder rescatar al hijo único de esta familia. Cuando dan todo el dinero del secuestro, les piden más. Ellos hicieron lo imposible y les dieron más. ¿Qué pasó? Que el muchacho estaba muerto hacía más de un año. Entonces, cuando oyes eso y cuando oyes los horrores que se cometen por parte de estos grupos que reclaman justicia social, cuando ellos no saben lo que es la palabra justicia. ¿Cómo es posible que a un ser humano le pongan un collar bomba? ¿O cómo es posible que en estos pueblos, estos individuos que no tienen un nombre, pues llenen a un pueblo de las famosas pipas gas, las llenan de municiones por dentro y las hacen explotar en las casas y destruyen y matan a los campesinos? Porque si dijéramos que la guerra la están haciendo ellos con grupos como el ejército solamente, pero no, desafortunadamente ellos se van contra el más débil, que es precisamente el campesino. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, por ejemplo, desafortunadamente nosotros no tuvimos a Uribe, que Uribe nos abrió la puerta para poder volver al campo, y ahora con Santos volvimos a perder ese derecho. Ahora ya la FARC tiene categoría de negociador político y los tenemos viviendo en La Habana. Y pregúntele usted, Luis y Wellington, ¿quién está pagando esa estadía en La Habana? Con el famoso ron cubano delicioso, y deben haber unas mujeres muy lindas allá, y ellos deben estar muy contentos allá. Y allá tenemos a la famosa terrorista, que no sé cómo se llama esta mujer, una holandesa que se ha dedicado a hacerle propaganda a estos individuos, una holandesa que estaba metida dentro del campamento que fue destruido en Ecuador justamente. Esta mujer, que se ha convertido prácticamente en la vocera de esta organización, está haciendo de fotógrafa en La Habana, y por supuesto con la anuencia y la simpatía de estos grupos de extrema izquierda, que nunca son criticados por la famosa Human Rights, por el Vivanco, que Vivanco sí pelea y llora cuando matan a un guerrillero en una contienda en los campos de Colombia, pero yo nunca lo he oído criticar ni hablar contra los actos barbáricos de estos individuos. Sí, no, pero yo no me refiero, en eso estoy 100% de acuerdo. Por ejemplo, yo me acuerdo del comandante Murad, que ahorita creo que todavía no regresa a Ecuador, ya que a él lo acusaron como el autor de la muerte de la licenciada Benavides. Estaba en esa época si no me equivoco, era del Faro Vive, sí, del grupo de subversivo Alfaro Vive. Entonces hay una situación entre los terroristas y los militares, lo conocen muy bien. Por ejemplo, cuando se captura un terrorista, si es varón no hay ningún problema, se lo pueden interrogar, pero si es una mujer es mucho más difícil, ya que la mujer físicamente está dotada para resistir más dolor, y es muy más difícil
sacar la información. O sea, esa es una enseñanza que se le hacía a los militares en la época cuando estaban tratando de detener, y que detuvieron verdaderamente el nacimiento de grupos subversivos en Ecuador. En esa época, estamos hablando de los 80. Entonces él decía que el mejor guerrillero es el guerrillero muerto, decía, entre comillas, ¿no? Pero ahora definitivamente yo creo más se refería, porque en esa época decir guerrillero es distinto a decir, como usted dice, un criminal, ¿no? Un asesino, que lamentablemente de pronto algunos grupos de izquierda nacieron con ese idealismo de lucha por la desigualdad y todo eso, pero en algún momento se desviaron, llegaron al narcotráfico. Es más, la historia en Colombia de estos grupos de aquí comenzaron así, como grupos idealistas, que después comenzaron a proteger los embrios de los narcotraficantes, y por último creo que hasta ellos que son cultivadores y productores ahora de los narcóticos. Bueno, yo en ese sentido no me refiero, yo creo que hay que fortalecer y dar mano dura a quien agrede a la sociedad, y más que todo al ciudadano que no se puede defender. Lo que yo me refería es a lo que a los grupos sociales como los ecologistas que están protestando por el asunto de Yasuni, los están tratando de llevar a ese punto de guerrilleros, o sea, o de terroristas. Cuando los que dispararon, bueno, gracias a Dios no fueron ojivas reales, sino estas famosas pistolas de pino que lanzan bolas de goma o de pintura. Dispararon en contra de los ciudadanos. O sea, es más aún, hay videos en YouTube donde se ve que a mujeres le caen a toletazos, o sea, 3, 4 y 5 policías. Eso es sorprendente. O sea, y los videos, por ejemplo, me sorprende algo que pasó en Colombia con esto, porque estuve chequeando, y es verdad, o sea, hay gente que está infiltrada y que lamentablemente hace perder el control también a la policía, porque son gente que, como usted dice, entrenada para matar, agredir y lastimar fuertemente. En eso yo estoy 100% de acuerdo que es. Profesionales, Luis. Dígame. Son profesionales, son gente a las que capacitan. Y no hay una sospecha muy grande que hay tipos, bueno, la palabra tipos, hay infiltrados, personas que llegan de Cuba, porque como pasan por Colombia, por Venezuela, entran y se meten con estos grupos que están en las zonas rurales de Colombia, y después se mezclan con los campesinos y con los estudiantes, porque es que además esa romántica idea del socialismo trasnochado, que solamente a nosotros los latinoamericanos nos queda en la cabeza, porque si hay una demostración clara de que el comunismo es que ahora se me olvida la expresión de Churchill. El comunismo y el socialismo son la miseria del pueblo. Yo no sé por qué todavía nosotros los latinoamericanos, o algunos, todavía siguen con ese trasnochado concepto de la igualdad social y de la justicia social, pero a palo y matando, no con propuestas, no con una lucha como se hacía en otros tiempos, que la gente presentaba propuestas y iba contra el gobierno y decía, nosotros queremos hacer esto. Yo digo que la situación en Colombia en ese sentido es muy complicada. Tenemos una olla de grillos con el tema de la violencia que se genera a través de estos grupos. Pero bueno, yo creo sí, que son temas bastante álgidos, ¿no? Vamos a tratar de sacarle un tiempo al programa en otro momento para tocar este tema, porque es muy muy interesante. Hay muchas cosas más que hablar sobre eso, ¿no? Porque no está también de olvidar cómo se han manejado las grandes familias en Colombia, ¿no? Entonces, ¿por qué también es causa de que existan los guerrilleros? O sea, es bastante complejo, hay que también coger... Hay que traer la historia, la historia de anterior. Si no estamos hablando ya después de que el individuo fue golpeado y arrastrado, pero no saben por qué le golpearon, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué llevó a que ese individuo se porte mal y por qué después le tuvieron que tratar? Pero bien, le quería, para cerrar esta parte del programa y después pasar con el grupo de jóvenes alcohólicos de Brooklyn, quería dejar en claro, ¿no?, que ahorita estaba viendo aquí que alguien escribía cuál es la razón por la que explotan el Yasuní y Tetey, y miren, estamos claros, están explotando porque necesitan más dinero para seguir haciendo todas las obras que, bueno, en buen momento sirvan para todos los ecuatorianos. Excelente.
La parte en la que no estamos claros es, o sea, después de que se acabe esos pozos petroleros, 18.000 millones de dólares, si el Ecuador está gastando al ritmo de 10.000 millones de dólares por año, o sea, esto no va a durar más de un año y un poquito más. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Seguir buscando pozos, seguir buscando minas, cuando debemos buscar una economía real, sustentable, que funcione en el siglo XXI, ya que ellos son lo moderno en el siglo XXI, y estamos hablando de que tienen los máximos profesionales, economistas, ¿no? Bueno, uno que otro salió también sin título, pero bueno, eso ya creo que también va a ser para otro programa, ¿no? Así es que eso es lo que quería resaltar, Luis, ¿no? Que nosotros como pueblo, y no solamente Ecuador, estamos hablando desde Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, que también está en una gran crisis económica, ¿no? Los que están bien, estamos hablando de Perú, de Bolivia, ¿no? Tenemos una oportunidad tremenda de sacarle provecho a todos los recursos naturales, pero dejándoles que queden como recursos naturales, no tratando de destruir los recursos naturales. Entonces, en esa base es lo que estábamos tratando este tema. Claro, nos desviamos un poquito porque también se agranda el círculo de la conversación. Sí, adelante, Luis. Sí, me había desviado un poco. Lamentablemente es muy interesante esto de lo que estaba hablando de la guerrilla y de los grupos sociales, y habría que, como usted dice, analizarlo bien. Y volviendo al tema, sí, lamentablemente al compañero que escribió y dijo que sí, que se necesita más dinero, pero lamentablemente no se puede entregar más dinero a una persona que no la sabe manejar. Todos los gobiernos han hecho obras, todos los gobiernos han tratado de solucionarlo, de viabilidad, de escuelas, colegios. Lamentablemente nosotros los ecuatorianos somos muy desmemorizados y no nos acordamos, y con la cantidad de dinero que ha ingresado al país, el país debería estar mucho mejor. Lamentablemente no es así, y más aún cuando un presidente pierde oportunidades estratégicas increíbles. Por ejemplo, la relación con Alemania. Cuando se anunció el asunto de la explotación del Yasuní, Alemania, como ya había dado el dinero, dijo, bueno, sentémonos y hablemos. Es más aún, ahí había una oportunidad única a Wellington de negociar con una potencia en tecnología que podría habernos brindado un apoyo tecnológico increíble. Increíble. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Los mandó al diablo. Deben de sentarse a conversar y escuchar a ver qué podían ofrecer. Por ejemplo, algo que usted siempre ha estado hablando sobre el satélite. Ahí hubiera sido la gran oportunidad de negociar para construir un satélite en conjunto con los alemanes y poder sacar los $1.000 millones que se está llevando una sola persona por la telefónica, poder hacer que ese dinero se quede en las arcas ecuatorianas. Esta oportunidad ya no va a volver, porque yo no creo que Alemania quiera sentarse nuevamente, al menos hasta que permanezca Correa, que ha demostrado ser muy infantil para negociar, por esa forma de actuar tan agresivo, con el hígado en la boca, porque si ya hay la oportunidad de poder negociar, debía haberlo sentado y no haber hecho lo que hizo, métanse el dinero y ya usted sabe qué más dijo, ¿no? Entonces esa no es forma. Entonces, ¿cómo se puede confiar a una persona que no sabe administrar, que solamente pone el dinero en una bolsa con agujero para quedar mal? Y hay que ver, bueno, por ahí las malas lenguas dicen que hay mucha gente que se está llevando un porcentaje de todas las obras, ¿no? Ahora eso habría que investigarlo, porque si es así, pues definitivamente no va a haber dinero que alcance. Hoy día, en la mañana, justamente un asambleísta habló de eso, o sea que no va a haber dinero suficiente para solucionar los problemas ecuatorianos, mientras que existan personas corruptas que se están llevando los dineros del pueblo, desviándolos por otros sitios. Y no estoy mintiendo, ahí está un ejemplo del alcalde de Riobamba, que se está diciendo como más de 13 millones, si no me equivoco, había desviado. Y eso no lo digo yo, eso lo están diciendo las autoridades, por eso ahí está en la cárcel, por eso están siguiéndole un proceso. Ahora hay que ver, como es de aliado a Alianza País, creo que no es directamente Alianza País, sino un aliado, qué dicen los jueces. A lo mejor sale libre como el plagacheque, pues no, o no asoma, es un hombre invisible como el que puso las drogas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esa es la parte venezolano, ¿cómo era que se llamaba? Las drogas o el maletín, ¿no? El maletín con el dinero. Sí, exactamente, la famosa narcovalija. Entonces, pues, solamente los capturados en Italia, los que estuvieron en Italia, pero los que pusieron o los que estuvieron dentro
del ministerio haciendo su trabajo, no asoman por ningún lado. O sea, resulta que los que estaban en Italia han hecho todo, o sea, han venido a Ecuador, han metido la droga, la embarcaron y se fueron. Bueno, entonces es difícil, volviendo al tema de cuando un presidente pierde esas oportunidades y solamente se enfoca en una idea porque como usted dijo hace un rato, Wellington, porque esa es la idea de ellos. No importa qué buena idea o qué buena acción venga de otro lado, como no es de ellos, no sirve. Entonces ahí estamos perdiendo oportunidades con gobiernos que podrían habernos ayudado de una forma más ágil, más que dinero, con tecnología, que es lo que necesitamos. En eso sí, felicitaciones a Colombia, lo ha logrado hacer. Es más aún, ha ampliado la zona de protección, creo que era de 2 millones a 3 millones de hectáreas, y según un economista hoy día narraba que ha logrado prácticamente en menos de 6 meses receptar más de 3.000 millones de dólares con los países desarrollados y las inversiones que están haciendo, gracias a que el presidente colombiano en el G20 que estuvo en la reunión y dijo: señores, vamos a hacer, no es que vamos, ya está hecho esto de aquí, o sea, vamos a proteger la biodiversidad del área de la zona amazónica, y ya lo estamos haciendo. No les pidió apoyo, no les pidió nada, eso automáticamente vino. ¿Por qué? Porque fue una acción decidida, una acción que no estaba de que tal vez, si es que me ayuda, sí, y si no, no. Yo creo que esa es la diferencia, lamentablemente, entre el colombiano y el ecuatoriano. Y vamos a ver si no me equivoco, una frase que decía un amigo a veces cuando íbamos a hacer alguna cosa y yo andaba medio dudoso, me decía: vea, hombre, no sea marica, vamos y hagámoslo. ¿Sabes? Ganamos, y si no, pues bien, lo intentamos de nuevo. Entonces es una forma que tiene el colombiano de arriesgarse y que nos falta a nosotros. Yo creo que eso nos falta a nosotros. Y otra, también tiene una jocosidad en hacer negocio, aunque son muy serios, siempre van llevando de una forma que se puede seguir hablando, aunque se tenga distintos puntos de vista. Y eso tenemos que aprenderlo. O sea, no solamente hay terrorismo en Colombia, que está que lamentablemente es muy malo y que en otros países de pronto lo hubieran eliminado como país, ¿no? Pero como dijo nuestra amiga, a pesar de todo esto, la economía está creciendo. ¿Saben por qué? Porque el colombiano necesita seguir adelante y él no piensa demasiado ni duda, sino que hace lo que el pueblo o el ciudadano en ese momento necesita. Yo creo que en ese sentido tienes razón, y haciendo una acotación a todos estos temas de los que hemos hablado, a mí me encantan estos programas de radio que son como los platos de los cubanos. Es algo que conozco muy bien, el plato de picadillo, ¿no? El picadillo viene con arroz, carne molida y platanito frito, y eso lo llaman picadillo, una mezcla de varias cosas. Me encanta eso. Yo quería recordarles a los amigos que están ahora en sintonía, que nos están mirando a través de la internet y nos están mandando unos mensajes muy especiales, pues queremos saludarlos y recordarles que vamos a tener, si está aquí en Nueva York, vamos a tener las jornadas legales, jornadas de asesoría legal y jurídica que estamos desarrollando en el Consulado de Colombia, gracias al apoyo y el esfuerzo del consulado, que nos ha permitido invitar a abogados para darle información a las personas que necesitan, sobre todo ayuda en temas relacionados a cómo manejar sus negocios, cómo sacar licencias para hacer sus negocios, cómo hacer testamentos, cómo poder legalizar sus compañías y sus productos. Nosotros estamos haciendo estas jornadas legales en compañía de profesionales, abogados, todos los martes de final de mes. O sea que para el próximo 24 de septiembre a las 7 de la noche, perdón, a las 6 de la tarde, los vamos a estar esperando en el consulado colombiano, que queda en la 10 y Madison. Yo les voy a conseguir la dirección para decirles exactamente dónde queda. Si usted está aquí en la ciudad de Nueva York, pues lo invito para que nos acompañe este martes 24,
y escuche lo que tiene que decirle este abogado. Las jornadas, los seminarios son gratis. Este es un servicio que está haciendo el consulado colombiano a través del programa Colombia nos une. Yo estoy coordinando esto y los abogados que están yendo a participar no están cobrando nada. Nadie está cobrando nada. Estamos haciéndolo como un servicio social. Les recuerdo algo, estamos hablando también con abogados de inmigración, porque el tema de inmigración es un tema que con el que nosotros estamos lidiando, la comunidad ecuatoriana, la comunidad latinoamericana en general, pero los ecuatorianos, los colombianos y los mexicanos tenemos esa situación y podemos, y si contamos con el apoyo de estos profesionales que por lo menos les van a responder preguntas sin cobrarles plata. Que eso es otra cosa, que un abogado va a una oficina y ya le están cobrando desde que toca el timbre. Así es, María Cristina, y les comunicamos a todos los amigos de Radio Latino 2 que muchos de estos programas se seguirá trabajando fuerte. Estamos empeñados en buscar todas las formas en las que, sin ningún tipo de costo, nuestros hermanos latinoamericanos en general se informen, no solamente ecuatorianos, colombianos, sino todos aquellos que estén necesitados de esta información. También les tengo que recordar que para el día 19 estaremos en el consulado de Queens a partir de las 7:30 de la noche, en el consulado ecuatoriano en la 67 y Roosevelt. Estaremos con un trabajo duro con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y de Brooklyn. Estaremos hablando de Al-Anon, de Al-Anon. También estará ahí Agent Blog, estará enseñando completamente gratuito, por decir, un seminario gratuito, donde que les enseñará a llenar, para que usted lo pueda llenar todo lo que tiene que ver para el ITIN number, completamente gratis. Ahí les mostrarán cómo se tiene que hacer correctamente para llenar una solicitud para un ITIN number sin ningún costo. De otra parte, esperamos, creo que ya está confirmado, Robert Donoso, un gerente de un banco aquí en la ciudad de Nueva York, que también nos estará dando una pequeña charla para en otro momento hacer todo esto, un seminario. ¿Quién va a dirigir, quién va a ser la presentadora? Pues aquí es mi compañera, la señora María Cristina Alarcón, que es mi vida, no. Y también tendremos otras sorpresas más, así que les esperamos el día 19 en el consulado de Queens. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora sí con el grupo de jóvenes alcohólicos. Yo quiero hacer un comercial antes de entrar en este fantástico tema que de por sí quiero aprovechar para hacerles un reconocimiento público por ese valor y agradecerles porque están aquí con nosotros esta noche. Pero voy a hacer un pequeño comercial o mejor dicho, un comercial político no pagado. Esto es para contarles a nuestros amigos que están aquí en Nueva York y que quieren ir a distintas actividades. Pues hay un festival, hay un show musical y está confirmado que va a cantar con el Gran Combo de Puerto Rico en su presentación del 29 de septiembre el legendario cantante Joseito Matei, que ustedes se acordarán, el negrito del Matei, conocido como el rey del merengue. Va a estar la India, va a estar Tito Nieves e Ismael Miranda. Ellos se van a unir al Gran Combo de Puerto Rico porque están celebrando el 50 aniversario en el Radio City Music Hall y van a estar interpretando los grandes éxitos del Combo de Puerto Rico, el Gran Combo de Puerto Rico, que en mi época de juventud fue lo más sonado. Yo nunca aprendí a bailar, pero me encantaba su música. Esta Nueva York va a recibir a los Mulatos del Sabor, como se conoce el Combo de Puerto Rico, este próximo 29 de septiembre en Radio City Music Hall, que es la casa de los grandes espectáculos, y para unirse a esta gran celebración de Puerto Rico viene directamente la India, que es conocida por muchas personas como la princesa de la salsa. Viene también Tito Nieves, que es conocido por muchos como el Pavarotti de la salsa. Viene Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa. Todos los amantes de la salsa y de esta música pues podrán disfrutar de este banquete que viene bajo el auspicio organizado por este empresario que ya se anota varios éxitos. Este es otro de ellos, Félix Cabrera, quien con todo su grupo, con John Sepúlveda, con Jenny Saavedra, están haciendo todo este proyecto extraordinario. Para la gente interesada todavía hay boletos,
pueden llamar al 212-923-3737 y váyase bien comodito, que se va a sentir muy contento para estar allí, y vamos a estar tomando fotos y vamos a estar con este grupo. Bueno, ahora sí procedemos a darle la participación a nuestros invitados, y de paso voy a aprovechar algo, Luis, también, Wellington, felicitarte por esa labor que estás haciendo, Wellington, con estos muchachos y con todas las personas víctimas de la enfermedad del alcoholismo. Me parece muy interesante que se está tocando un tema de gran interés social, del que muy poco se habla, porque hasta hace poco era visto despectivamente. Gracias a Dios ya se le maneja como una enfermedad, no como un problema para judicializar a ninguna persona que está enferma. Todavía tenemos la buena fortuna de que hay médicos, y el gobierno mismo ha admitido que este es un problema de orden médico, de orden físico, de salud. No es un tema de ilegalidades ni es un tema criminal, así que me alegro que estés haciendo este trabajo. Bueno, no, para mí siempre es un gusto, un placer, y aquí está el micrófono para ustedes. Vamos a comenzar. Saludar a Jorge, Isael y Abigail. En este caso va a ser María Cristina quien les entreviste a ustedes. Yo voy vamos a estar conversando mutuamente, okay. ir hablando. Bueno, vamos a hablar con